Bueno, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Vamos a esta clase número 12 de antropología. Es la anteúltima clase ya de esta materia. El martes que viene vamos a tener la última clase. Y sí, esta semana es la última semana que les voy a proponer actividades semanales. Es decir, hoy se van a llevar las últimas consignas de trabajo de antropología, que serían las número 12. Es importante que tengan esto en cuenta porque recuerden que uno de los requisitos para aprobar el cursado de la materia es tener por lo menos el 50% de las actividades semanales hechas. Por lo tanto, de las 12 semanas que hemos propuesto actividades y tareas, como mínimo de ahí para arriba, tienen que tener 6 actividades cumplidas para poder acreditar el cursado de antropología. En la clase de hoy vamos a trabajar con el último tema, el último concepto que vamos a tomar en esta unidad 3 del programa de antropología. Les voy a compartir algunas imágenes en la pantallita para ir conversando. Es breve la clase de hoy, es cortita, tienen 2 textos para leer, que son 2 textos breves. El concepto con el que vamos a trabajar es el concepto de interseccionalidad. En uno de los textos que ustedes tienen para leer, lo que hacen es presentarles un poquito de qué se trata este concepto, de qué habla el concepto de interseccionalidad, y la primera autora feminista que trae a la academia, a las universidades y al pensamiento feminista el concepto de interseccionalidad es Kimberly Crenshaw, no sé bien cómo se pronuncia, Crenshaw creo que se pronuncia, que en 1989 ella es abogada y desde el feminismo negro propone el concepto de interseccionalidad. Pero en realidad este concepto ya viene trayendo una historia que se remite al feminismo negro de la década de los 70. En la década de los 70 en Estados Unidos se arma una agrupación de mujeres feministas negras que se bautizaron a sí mismas como el colectivo del Río Combahee, que en 1977 escriben un manifiesto desde el lugar de feministas negras. ¿Por qué se ponen ese nombre, colectivo del Río Combahee? Aparentemente a orillas del río Combahee se produjo un hecho muy significativo donde una mujer, Harriet Tubman, ahí tienen una imagen en el siglo XIX, en 1863, ella lideró una movilización en donde libera a un montón de esclavos en Estados Unidos. Estamos hablando, imagínense, 1863, época de la Guerra Civil Norteamericana, y bueno, en plenas luchas, ¿no?, por la abolición de la esclavitud. Ella en ese momento, siglo XIX, es una de las únicas mujeres que lidera una movilización, una revuelta que libera a muchos esclavos negros en ese lugar de Estados Unidos, en ese río que se llama Combahee. Entonces, estas feministas que en la década de los 70, negras, se autodenominan como colectivo del río Combahee, que en 1977 escriben este manifiesto, de alguna manera se piensan a sí mismas como parte o como continuidad de esa lucha histórica de mujeres negras que remiten al siglo XIX. ¿Qué es lo que reclaman ellas o qué es lo que están pensando este grupo de mujeres feministas que, a diferencia del feminismo hegemónico, tradicional, sobre todo en Estados Unidos, era blanco, no era llevado a cabo por mujeres blancas? Por un lado, estas mujeres negras como feministas cuestionan el discurso patriarcal, las prácticas machistas de la sociedad en la que viven, la sociedad del siglo XX, pero también cuestionan a las feministas blancas porque no pueden pensar o no pueden conceptualizar las formas particulares de opresión que viven las mujeres negras. Entonces, el concepto de interseccionalidad propone precisamente pensar esta intersección, este entrecruzamiento entre diferentes formas de opresión. Cómo se entrecruzan la clase social, la raza y el género, para configurar particulares formas de privilegios y de opresión también.
¿no es cierto? Fundamentalmente estas feministas del siglo XX, de la década de los 70, de la década de los 80, piensan en tres grandes categorías: la clase social, el género y la raza, que se entrecruzan configurando formas particulares de opresión. Quiero decir, no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer negra. No es lo mismo pertenecer a una clase social que a otra siendo mujer blanca o negra, ¿no? Esto es lo que ellas están queriendo pensar. Aquí entonces se están entrecruzando luchas diferentes, ¿no? Digo, pensando en términos de clases sociales, están retomando la tradición de pensamiento marxista, que ustedes ya conocen, que hemos mencionado en otras clases de antropología, que tiene que ver con la lucha contra el sistema capitalista. Pensando en términos de raza, hay una lucha contra el racismo, sabemos, ¿no?, desde la antropología, que la raza es un concepto ficticio, no existe en el ser humano algo biológico que sea la raza, pero sí es una categoría de pensamiento social y cultural que se usa y que lo tomo aquí porque los textos de algunas de estas autoras lo toman, por eso tomo el concepto de raza. Hay una lucha contra el racismo, precisamente, y pensando, obviamente, desde el género, está la lucha contra el patriarcado, contra las luchas, contra las prácticas y las conductas machistas. Tenemos entonces aquí el entrecruzamiento de luchas contra diferentes frentes, contra el capitalismo, contra el racismo, contra el patriarcado. El texto que tienen para leer es un texto de un diario, de La Izquierda Diario. La Izquierda Diario, como su nombre lo indica, es un periódico de adhesión marxista, de ideología de izquierda, y por lo tanto ustedes van a encontrar que es un texto breve, tendrá 6, 7 páginas, pero de la mitad del texto en adelante lo que hace, y esto tiene que ver también con la ideología que sostiene ese periódico y esa línea editorial, es defender desde un lugar marxista este concepto de interseccionalidad. El texto también retoma algo de cómo llega, ¿sí? Yo les decía al principio, bueno, la primera en proponer el concepto de interseccionalidad como tal, tomando esta herencia del movimiento feminista negra de la década de los 70, es esta mujer que tienen aquí con el suéter color fucsia, Kimberly Crenshaw, eh, que ella es abogada y lo que la hace pensar en el concepto de interseccionalidad es una demanda que presentaron un grupo de mujeres negras en Estados Unidos contra la empresa General Motors. Estas mujeres negras demandan a la empresa porque sostienen que la empresa las discrimina por cuestiones de género y de raza. Resulta que en el proceso judicial, en el juicio, ellas pierden el juicio, no se logran demostrar la existencia de la discriminación porque los jueces que entienden en el caso creen que no existe la discriminación, porque ellos entienden que no hay en la empresa discriminación por género, porque la empresa tiene contratadas mujeres, y tampoco hay discriminación racial, porque la empresa tiene contratadas a personas negras. Entonces, ellas como que no pueden comprobar que hay discriminación de estos dos frentes. Precisamente lo que Kimberly Crenshaw plantea como abogada es que esta discriminación existe no si pienso solamente en el género o si pienso solamente en la raza, sino que esta discriminación la sufrían ellas como mujeres negras. En la empresa había mujeres, efectivamente, no había discriminación de género. Había mujeres, pero eran todas blancas. Y también había personas negras, es decir, que no había discriminación racial, pero las personas negras que habían eran todos varones. La situación particular de ellas tenía que ser pensada no desde un solo lugar, no desde la raza o no desde el género, sino desde el entrecruzamiento de las dos dimensiones. El texto que tienen para leer de La Izquierda Diario también retoma un poco cómo este concepto de interseccionalidad ha devenido en los años siguientes, sobre todo a partir de la década de los 90, y cómo lo que ha ocurrido es que de esas luchas que yo les nombraba recién, la lucha anticapitalista se ha visto desdibujada, digamos. Hoy en día es como que el concepto de interseccionalidad tiene que ver más con un reclamo del reconocimiento de determinadas identidades, más que con la intención de un cambio social radical y profundo, como por ahí sostenían los movimientos sociales, y el feminismo y el antirracismo de la década de los 70.
mientras que en las décadas de los 70 hay como una intención de cambiar todo el sistema, lo que viene después, se usa también en este concepto, ya no es la intención de cambiar el sistema, sino de que las identidades particulares de ciertos grupos o ciertas personas sean reconocidas al interior del sistema capitalista. Entonces hay una cuestión ahí como un desdibujamiento contra el capitalismo, de la lucha contra el capitalismo. Ya no hay una lucha contra el capitalismo, sino que hay una lucha en contra del racismo, en contra del patriarcado, pero para ser insertados y aceptados al interior de la lógica capitalista. Por supuesto, esto es cuestionado, ¿no?, por el texto que tienen para leer. El texto sostiene que debería incorporarse también la lucha contra el capitalismo en la agenda de los movimientos sociales, que no se limiten solamente a una aceptación al interior del sistema sin cuestionarlo. Y el otro texto que tienen para leer es un caso concreto, es un relato antropológico. La autora de ese texto es una antropóloga que trae la historia de una mujer llamada Edna. Edna es una mujer migrante negra que vive aquí en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Rincón de los Sauces, y la historia de Edna, por un lado, nos invita a pensar en la interseccionalidad desde este doble cara. Por un lado, es una categoría teórica para pensar desde el feminismo o para pensar desde la interculturalidad, pero esa categoría teórica nos invita a pensar experiencias de vida concretas, nos invita a preguntarnos cómo se configuran las experiencias de vida concretas de las personas, ¿no? Digo, ¿no?, algunas preguntas que planteábamos hace un ratito. ¿Es lo mismo para el feminismo ser mujer negra que ser mujer blanca? ¿No? Las feministas negras cuestionaban eso, precisamente, que no solo eran discriminadas por sus compañeros varones que eran machistas, sino que también eran discriminadas por otras mujeres blancas que eran feministas por un lado, pero eran racistas por el otro lado, y las discriminaban por ser negras o por ser provenientes de pueblos originarios. Es lo mismo asumirse como, qué sé yo, gay, travesti, homosexual, lesbiana, en estratos sociales medio altos, que asumirse con estas identidades sexuales en una villa miseria, por ejemplo, ¿no? Todas estas preguntas que nos invita a pensar la interseccionalidad. Y aquí tomamos estas tres categorías porque son las que históricamente el feminismo negro ha tomado, ¿no? Decíamos clase social, género, raza. Pero podríamos agregarle otras categorías, como por ejemplo la orientación sexual, recién, la pregunta que hice recién alude a la orientación sexual, y también la discapacidad. Es lo mismo ser una persona con discapacidad siendo blanco, negro, proveniente de un pueblo originario, de un estrato social medio o alto, de un estrato social bajo. Es decir, estas categorías de interseccionalidad nos invita a pensar. Kimberly Crenshaw habla de las calles que se intersectan, ¿no? Como por aquí viene una calle, por aquí viene otra, y la interseccionalidad precisamente alude a las personas que están en esa esquina en donde diferentes formas de opresión se cruzan y se intersectan. Edna, les decía, es una mujer brasilera que estuvo viviendo por diferentes lugares, ya cuando lean el texto van a ver, y que termina viviendo en Rincón de los Sauces, y que termina, digamos, siendo una trabajadora sexual en esa localidad. La autora del texto nos invita a pensar precisamente en una categoría que traen las feministas que plantean la idea de interseccionalidad, que es pensar el entrecruzamiento entre la sexualización de la raza y la racialización del sexo. El cuerpo de Edna es sexualizado por ser negro, ¿no? Es decir, hay una cuestión, hay un entrecruzamiento entre raza y género, ¿no? Se piensa como con una sexualidad exorbitante, rara, exótica, publicitada, ¿no? Precisamente por ser la mujer negra que vivía en aquellos años en Rincón de los Sauces. Fíjense en la historia de Edna cuando la lean, cómo, ¿no?, esta pregunta, ¿qué posibilidades tuvo ella de construir su vida, sus vínculos familiares? ¿Qué posibilidades tuvo de estudiar, de generar trayectorias estudiantiles
infantiles, qué oportunidades laborales tuvo, teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Ella era mujer, pobre, migrante, negra, entonces tuvo una experiencia particular de vida que no es independiente y no se puede separar de esa situación concreta de su vida. Por último, la historia termina relatando cómo es la vida de Edna en la actualidad, cómo terminan organizando los carnavales de Rincón de los Sauces, en fin, no le voy a contar mucho más porque ya lo van a leer en el texto que no les va a presentar ninguna dificultad. Por supuesto, cualquier cosa me avisen, recuerden que los jueves desde las 11 de la mañana estoy disponible para lo que necesiten para clases de consulta. Así que bueno, por ahora esto es lo que les quería presentar. Vamos a ir cerrando. A ver, ahora sí. Chaucito, nos vemos la semana que viene.